Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar nuestra charla del día de hoy, queremos agradecer al director Dr. Raúl Contreras Bustamante, al secretario general Ricardo Rojas Arévalo y al secretario técnico de los cuerpos colegiados, Dr. Israel Sandoval Jiménez, por permitirnos este espacio para estar en comunicación con ustedes, difundir temas sociológicos que interesan a nuestra sociedad. Del canal Yus Multimedia a Eduardo y a Rafael, del seminario a Sara, Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo Apolinar, que nos ayudan, y sin ellos este programa no sería factible. Hoy estamos muy contentos, tenemos un tema muy interesante que vamos a ver desde la perspectiva de una excelente abogada general de materia civil. Yo le digo que mi abogada general sabe que le tengo mucho cariño, pertenece a una generación muy querida por mí, pero las personas más que eso. Entonces hoy tenemos el gusto de que nos acompaña la maestra Amada del Carmen Gaitán con el tema familia y sociedad. Pero antes de iniciar nuestra charla, y que eres muy bienvenida y que te damos las gracias por estar con nosotros, le voy a pedir a la maestra Amparo Apolinar que nos dé una reseña curricular, por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Amada del Carmen Gaitán Arredondo es licenciada en Derecho, cuenta con estudios a nivel de maestría en Ciencias de Educación Familiar y en Equidad de Género y Prevención de la Violencia de Género, ambas en proceso de obtener el grado. Cuenta con los diplomados en Orientación Familiar, en Mediación Familiar y Penal, de hecho es la primera generación de mediadores del Tribunal Superior de Justicia del DF, ahora Ciudad de México, el diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito académico es catedrática de nuestra Facultad de Derecho, con 33 años de antigüedad académica. Entre las asignaturas que imparte están Ser Universitario, Cultura de la Legalidad, Medios Alternativos de Solución de Controversias, Derecho Familiar y Derecho Sucesorio. En el ámbito profesional es abogada postulante especializada en Derecho Civil, Familiar y Sucesorio, secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil y actualmente titular de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Pues como ustedes pueden observar, está muy vinculada a estas cuestiones de la familia desde las dos perspectivas, como académica, como abogada litigante, y ahora con la gran responsabilidad de los aspectos jurídicos y de violencia en nuestra facultad. En este momento que vemos, y ya se vuelve frecuente de que nos digan que la familia está en crisis, y eso ya desde Platón decía que estaba en crisis la familia, nuestro primer inicial pregunta sería, si vamos a hablar de la familia, ¿qué rol o papel tiene esta familia en la sociedad actual? Y sobre todo tu perspectiva como litigante que está en contacto directo con lo que sucede en la realidad. Pues yo creo, doctor, antes que nada quisiera agradecerles y quisiera hacer una mención especial a mi querida y adorada maestra de sociología. Ella tuvo a bien recibirme en primer semestre, seguimos muy en contacto. Cuando la conocí, cuando tuve la oportunidad de estar con ella, de cursar con ella la materia de sociología, en aquel entonces se llamaba simplemente sociología, yo le dije, yo no sé para qué sirve la sociología. De verdad que lo dije y se lo dije en alguna ocasión. Realmente te das cuenta a lo largo del tiempo, y esto lo digo por todos los alumnos que están cursando en este momento sociología jurídica, que la sociología es básica. Yo creo que es como el eje alrededor de lo que gira todo el derecho.
Entonces yo creo que sí es bien importante, jóvenes, que ustedes entiendan que la sociología es muy importante, que es sumamente importante dentro del derecho, así como de todas las demás ciencias. Entonces, esa parte yo creo que era importante nombrarla para poder seguir adelante. Ahora, cuando nosotros, doctora, hablamos de familia, pues sí es muy importante hablar en principio del ser humano, que son aquellas personas que integran a una familia. Y tendríamos que hablar del ser humano desde varios puntos de vista. Yo creo que es importante, y lo voy a mencionar así como rápidamente para poder ir entrando en materia. Yo lo veo desde el punto de vista biológico, que es el Homo sapiens, jóvenes, hombre sabio, ¿no? ¿Qué eso significa el Homo sapiens? El hombre sabio, ese que se conoce a sí mismo, que está consciente de sí mismo, que está consciente de los otros, de esa otredad, y que está consciente también de su entorno. ¿Y por qué hablar de esto? Porque a final de cuentas, tanto la otredad como su entorno tienen que ver con la sociedad, ¿no? ¿Por qué está, y ya lo decía la doctora hace un momento, por qué está en crisis yo diría, por qué está en crisis la sociedad? Porque nuestras familias están en crisis, porque no se les ha dado la importancia que merece la familia como núcleo primario de la sociedad, como dicen, como célula primaria de la sociedad. Entonces sí es muy importante que nosotros entendamos que si queremos una sociedad sana, tendríamos que tener familias sanas. Si queremos seres humanos sanos a cabalidad, pues entonces nosotros tendríamos que buscar que nuestras familias estén bien. Porque a final de cuentas, y si lo vemos desde el punto de vista filosófico, y vuelvo al ser humano, pues desde el punto de vista filosófico se habla del rol que nosotros vamos a jugar dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esta sociedad funcione bien? E incluso yo les hablo a mis alumnos, siguiendo las sabias enseñanzas de mi querida maestra, y no va a ser la primera vez que lo voy a mencionar, porque creo que mucho de lo que soy, doctora, se lo debo a usted, en realidad, y no, miren, chicos, no es que yo la tenga aquí, yo lo digo todo el tiempo con mis alumnos, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, les decía, y es muy importante que todos los alumnos lo consideren, el rol que nosotros jugamos, nuestro plan de vida, porque nuestro plan de vida nos va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestra familia, y por ende va a afectar o va a ser positivo para nuestra sociedad. Y por eso es importante que nosotros veamos el rol que juega el ser humano desde el punto de vista filosófico, y desde el punto de vista sociológico, que no podía faltar, ¿verdad? Y ya Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? No es común ver a una persona alejada de otra. Y la primera sociabilización, y esto nos va a llevar a otra parte muy importante, la primera sociabilización que tiene el hombre es con su madre. Por eso es tan importante la figura materna en el ser humano. Por eso es que yo volvería de nueva cuenta mis ojos a ver la importancia que juega la maternidad para el ser humano, porque es la primera sociabilización que un ser humano tiene con otra persona, es esa interacción primaria que se tiene, y por eso influye tanto. Yo les digo a mis alumnos, voy a decir palabrotas, jóvenes, yo les digo que cuando a alguien se le dice que qué poca madre tiene o no tienes madre, habla de ese ser que es, o que no está sociabilizado, o que incluso es asocial, porque no tuvo esa interacción o esa primera interacción con ese ser humano que es tan importante, que es la madre. ¿Por qué? Porque el ser humano es social desde que nace. Desde que nace ya tiene esa primera sociabilización, y de ahí la importancia de poner al bebé en el seno materno, ¿no? En ese abrazo
que le da la madre de decir aquí sigo, aquí estoy, y que vuelva a escuchar su corazón, porque es lo que más escucha un bebé dentro del vientre materno, sí, es el corazón. Por eso es que se les acerca a los bebés, por si no lo sabían, jóvenes. Esa es la razón por la cual, o sea, decir aquí estoy, esa es la primera sociabilización que tiene un ser humano, y de ahí la importancia de esa familia, porque va a ser muy importante en ese proceso de sociabilización del ser humano, maestra. Yo creo que esto es bien importante que lo tengan nuestros alumnos claro, ¿sí?, que ese proceso de sociabilización se da en la familia. Una familia que no es capaz, y esto, bueno, me va a llevar a otras preguntas que ya sé que me van a hacer, entonces yo creo que hasta ahí, la familia es muy importante en ese proceso de sociabilización del ser humano, ¿sí?, de todo lo que tiene que adquirir, el lenguaje, los principios, los valores, las primeras normas de conducta, ¿no? Chicos, ustedes son reflejo de lo que son en su familia. A mí, como abogada de la facultad, muchas veces les digo, oye, pues que te subes tú en tu mesa del comedor. No, maestra, pues entonces bájese, ¿no? Subes los pies en las sillas, o no, maestra, pues entonces baje los pies. Comience a utilizar el mobiliario conforme está, para lo que está hecho, ¿no? Que son parte de las normas que nosotros tenemos que cumplir dentro de la universidad. Claro. En este sentido, maestra, y que ya nos dio un panorama justamente de la importancia que tiene la familia, de algunas de las funciones que la familia cumple, ¿podríamos hablar de un solo tipo de familia o habría una clasificación de diferentes tipos de familia? Pues no, en realidad, en la actualidad hablamos de familias, maestra. No hablamos de una sola familia, y esto otra vez vuelve a llevarnos a esa interacción que existe dentro de las familias, desde el punto de vista, nosotros vamos a tener diferentes tipos de familias como organización. Nosotros vamos a tener diversos tipos de familia. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de esta familia que es papá, mamá e hijos, que incluso ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Antes se hablaba de que necesitábamos muchos hijos, porque necesitábamos muchas manitas, por ejemplo, para trabajar en el campo. Claro. ¿No? Y a lo largo del tiempo, incluso en los años 70, ¿no? Que era yo un bebé. Pero sí me acuerdo, se hablaba de la familia pequeña vive mejor, ¿sí? Y te ponían papá, mamá y un hijo y una hija. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que había papá, mamá, y si venía un hijo y luego otro hijo, entonces buscabas a la hija, y entonces eran 2, 3, 4, 5, hasta 6 hijos buscando a la parejita, ¿no? Ese fue el resultado de esa. La familia pequeña vive mejor, que es la familia nuclear, ¿no? Que está integrada normalmente por padres e hijos, y llegar hasta la familia extensa. Pero en la actualidad tenemos infinidad de familias, tenemos familias, papá, mamá e hijos, tenemos familias que son de un solo padre, sea padre o madre, un solo progenitor, ¿sí? Tenemos familias en donde solo hay hijos, tenemos familias de abuelos con hijos, de tíos con hijos, sobrinos, hermanos, la famosa familia extensa, donde está el abuelo, están los hijos, están los nietos y a veces los bisnietos, ¿sí? Las familias homoparentales, ¿sí? Que también es una nueva forma de familia. Las famosas familias, yo me divorcio, tú te divorcias, yo tengo mis hijos, tú tienes tus hijos, sí. Y entonces son familias reconstituidas, ¿sí? Se han encontrado, hay incluso más de 20 tipos de familias, y no alcanzaríamos a mencionarlas todas, pero sí tenemos familias que ya son muy frecuentes
¿no? Y que a lo largo del tiempo se han venido dando y que tenemos que reconocer como tal, ¿no? Ya no solamente la que viene del matrimonio o incluso del concubinato, sino que ya tenemos un gran número de familias que tendríamos que estudiar y tendríamos que estudiar sus necesidades acorde a cada una de este tipo de familias. Claro. Sí, claro, al final tenemos la imagen de la familia, que ahora de alguna manera le llaman tradicional, ¿no? La que decías de padre, madre e hijos. Pero pienso que una cosa es que lo digamos, mi querida amada, y otra cosa es que en la realidad aceptemos eso, ¿no? Claro. O sea, yo creo que, a lo mejor los jóvenes ya no, yo reconozco que soy de otra generación, debo decirte que cuando vi los años de antigüedad académica, un poco me desmayé, pero sí creo que los jóvenes ahora tienen otra visión, pero esa otra visión va, a ver si me explico lo que quiero decir, va en detrimento de la importancia que tiene la familia. No sé si los padres ahora les han dado tanta libertad, se hace tanta referencia a la individualidad y a este tipo de cosas que siento que se separan más de la familia. No sé si en algún momento me cuestiono si este tipo de relaciones ha cambiado o realmente se ha deteriorado y no tenemos familias fuertes, unidas, ¿no? De todas formas, la visión de la familia mexicana sigue siendo extensa, donde hay mucha comunicación. Si comparamos con la americana, que sería la más cercana, pues ahí sabemos que a los 18 años Sayonara Gutebais. Sin embargo, nosotros no. Pero no sé, en tu experiencia, sobre todo práctica, ¿qué pasa con estas relaciones que antes considerábamos muy sólidas, muy estables, que era el refugio, ¿no? de ir con la familia, y que ahora yo tengo mis dudas si esto sigue pasando? En tu experiencia práctica, ¿cómo las estás viendo hoy en día? En mi experiencia práctica, Se pelean todos. yo creo, sí, de verdad, yo creo que es, doctora, una triste realidad. Yo creo que nos hemos vuelto, y esta es mi creencia, es mi pensamiento, nos hemos vuelto muy individualistas, ¿no? Y voy a mencionar a mi abuelita en este momento, cuando yo le digo, abuelita, terminé mi tesis profesional, voy a hacer mi examen. Y me dijo, bravo, muy bien. Y aparte mi abuelita era como muy contemporánea, ¿no? Y me dijo, todo está perfecto. Me dijo, pero te recuerdo que antes de ser profesionista siempre debe ser un gran ser humano. Y un gran ser humano siempre va a ser un mejor profesionista. Mi abuelita no me vio recibirme porque falleció en ese lapso, ¿no? Pero yo esas palabras las recuerdo muy bien y creo que le trato de seguirlas porque es parte de la enseñanza que yo tengo. Y yo creo que las familias en pro de ese desarrollo, libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? El ser humano se ha cerrado en sí mismo sin darse cuenta que está faltando a su naturaleza. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza, o sea, tendemos a estar juntos. Es más, yo diría, no podemos estar los unos sin los otros para poder desarrollarnos a cabalidad. Nos está haciendo falta ese proceso de sociabilización para buscar ser mejores. Nos estamos quedando, jóvenes, discúlpenme la expresión, enanos. Estamos siendo enanos en ese crecimiento que debería de surgir en la familia. Si nosotros nos vamos a lo que son los fines de la familia, pues entonces, pues... Y ya sé que me van a decir, la Suprema Corte de Justicia determinó otra cosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a veces ha ignorado la naturaleza, y perdón que lo diga en esas condiciones, ¿sí? La familia es un medio de procreación, en realidad. La familia es un medio de supervivencia de la especie. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya no estamos sobreviviendo, o bien vamos sobreviviendo en lugar de vivir bien a cabalidad.
porque nos está haciendo falta esa cohesión familiar. Sí, yo creo que esto es bien importante. En la familia formamos a cabalidad miembros, y a cabalidad implica, y me voy a ir un poquito a la pirámide de Maslow, no, desde la base, desde darle lo esencial, los alimentos, esa seguridad, ¿no? Esa pertenencia a alguien, ese conocerme a mí mismo para luego poder, y yo les digo a mis alumnos, primero me amo yo, primero me respeto yo, y primero me valoro yo, para luego poder amar, respetar y valorar a alguien más. No puedo dar lo que no tengo. Y sigo subiendo en la pirámide de Maslow. Lo que busca la familia, uno de los fines primarios de la familia, es la autorrealización de cada uno de sus miembros. Y esa autorrealización, doctora, y eso era parte de lo que usted nos decía en nuestras clases, eso se da en la sociedad. No puedo yo autorrealizarme cuando mi sociedad, mi alrededor, no está bien. Nosotros hablamos de falta de seguridad, hablamos de falta de educación, de falta de principios, de falta de valores. Yo creo que esta parte tendríamos que tenerla claro. Estamos fallando a esos fines primarios de lo que es la familia, ¿no? Que a final de cuentas es crear individuos que sean capaces de ser integrados a la sociedad como seres humanos íntegros, como seres humanos a cabalidad. Yo les digo a los niños, vamos como quesitos Roquefort, llenos de hoyos, y en cualquier momento nos podemos desmoronar, porque la familia no nos dio herramientas para salir adelante. Por eso es tan importante, y por eso ligar a la familia, como lo decía en un principio la doctora, con la sociedad. Ahí está la importancia de la familia, la importancia de volver a ver a nuestra familia como lo que es, como esa célula primaria de la sociedad. Si esa célula yo lo comparo con el cuerpo humano, si yo tengo una célula cancerígena, una sola, se va a extender en el cuerpo y nos puede matar. Lo mismo sucede en este caso, doctora. Vamos a hacer una pausa, estamos muy interesados, es un tema sensible. Antes de irnos a la pausa, envío un abrazo con mucho cariño a la doctora Norca Samarripa, que nos favorece con su atención. Te agradecemos mucho a nombre de Amada y el mío, de la maestra Amparo y de Carlos, que nos estés acompañando. Regresamos en un minuto. Regresamos con ustedes, estamos con el tema familia y sociedad, con nuestra querida maestra Amada del Carmen Gaitán, y como ustedes han podido darse cuenta durante el desarrollo de nuestro programa, sucede, creo, con la familia, de que como estamos todos habituados a ella, la vemos todos los días, vivimos en una, le vamos restando importancia o vemos la visión de todos a través de la nuestra, y con tristeza hay que decir, a veces no es el mejor ejemplo. Agradecemos mucho a quienes nos favorecen con su atención, que están con nosotros, y cedo el uso de la voz a Carlos. Tenemos pues una serie de preguntas ahí que Carlos luego las unifica, pero para tratar de dar respuesta al mayor número de personas. Por favor, Carlos. Gracias, doctora. Sí, justamente nuestro auditorio empieza a hablarnos de varias cosas que tienen que ver con algunos problemas que ya esbozó en la primera parte del programa. Específicamente nos preguntan que, bueno, ya que tenemos la idea de que el ser humano, para que crezca en un ambiente sano, para que tenga una formación que vamos a calificar por ahora de adecuada en la sociedad, es vital que tenga una formación familiar de la misma manera adecuada, suficiente. En la actualidad, dado los problemas, repito, que ya he esbozado, maestra, ¿qué tipo de recomendaciones existen para los padres para, digamos, mejorar el ambiente familiar? También tomando en consideración otra cosa que nos dicen varias personas en sus comentarios, cuando, por ejemplo, estamos ante situaciones de ausencia de padre o madre, cuando, por ejemplo, estamos en situaciones en las cuales, pues esto presumimos que afecta de cierta manera el desarrollo de los hijos. ¿Qué recomendaciones entonces podría haber o existen, maestra? Bueno,
Esa es parte de mi tesis doctoral. Excelente. Jesucristo. Así es que aquí aquí vamos a ir practicando, porque resulta que una de mis tutoras, obviamente no podía faltar, mi querida doctora Elsie Núñez. Realmente, y lo digo como uno de los estudios, y yo estoy más no tanto especializada en derecho, sino me he ido más por la cuestión de la familia, de todo lo que es el desarrollo. Soy orientadora familiar, ¿no? Y yo creo que sí es bien importante educar con amor. Yo creo que esa parte es bien importante, que todo lo que yo haga, lo haga con amor, buscando a que mi hijo se desarrolle a cabalidad, ¿no? Cumplir, como abogada lo diría, con todos mis deberes, y no estoy hablando de obligaciones, estoy hablando de deberes de crianza, y así los maneja nuestra propia ley, nuestro Código Civil, habla de esos deberes de crianza. A final de cuentas, la familia es el lugar en donde un ser humano se desarrolla a cabalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese desarrollo a cabalidad, tendríamos que entender que tendríamos que darle todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que se desarrolle plenamente. Comenzando por los alimentos. ¿Qué importantes son los alimentos? Comida, vestido, habitación, lo que son los gastos médicos, todo lo que es salud, todo lo que es educación. Y estamos hablando de cuestiones que cualquiera podría decir, pues sí la sé. Sí, y yo me pregunto, ¿por qué hay tantos padres que no cumplen con sus obligaciones alimentarias? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo me separe de mi pareja, de mi mujer o de mi hombre, ¿no? Y me olvide que hay niños de por medio, me olvide que tengo que hacer equipo, porque esto, maestro, es bien importante, hacer equipo con esa persona. En la actualidad se habla, doctora, de paternalidades cooperativas, en donde ambos padres tenemos que entender que no somos pareja, que no funcionamos como pareja, pero que tenemos unos hijos que sacar adelante, que tenemos que sacarlos con amor, con comprensión, con cariño, con presencia, incluso estando presentes. A lo mejor no estoy todo el tiempo, pero el tiempo que estoy contigo, lo hablábamos hace un momento con la doctora, ¿sí? ¿Cómo nos alejamos de ellos? Para castigar al otro, ¿no? Cuando deberíamos de estar ahí en cada momento de su vida, viendo, dándole la mano, ¿sí? Dándole el corazón mismo, y me voy a meter en cuestiones sentimentales, pero así es, son lo más hermoso. Yo a esas parejas que se divorcian, yo les digo, a ver, lo más hermoso, yo lo digo, y lo digo agradecida con el papá de mis hijos, lo más hermoso que está allá arriba, es lo más hermoso que me dio, y no hablo de él bonito porque ya no está, sino porque realmente lo más hermoso que él me dio fueron mis 3 hijos. Y se lo voy a agradecer infinitamente, toda la vida. Entonces tendríamos que verlo así, o sea, a lo mejor nuestra labor en la vida era ser padres de esos 1, 2, 3, 4, 5 niños, los que vengan. Pero verlo desde ese punto de vista. Y me tengo que, como padre, me tengo que olvidar de mí misma para verlos a ellos como lo más importante. Y a lo mejor en alguna ocasión mi querida Carmen Montoya, directora del seminario de civil, me dijo, ¿por qué no tienes maestría y por qué no tienes doctorado? Y le dije, tengo postdoctorado en educación familiar. Tengo 1 fue mi licenciatura, 2 fue mi maestría, 3 fue el doctorado, y tengo un hijo adoptivo y es mi postdoctorado. No, y la maestra él sí lo conoce, ya es mi postdoctorado, porque creo que es el que más trabajo me ha costado alinear, ¿no? Y no porque sea difícil, sino porque simplemente pues hay características especiales en cada hijo que nosotros vamos a tener que ir normando. Yo creo que educar con amor. Y cuando uno educa con el corazón, entonces las cosas salen bien. Mira, ahorita que decías esto,
pues pensaba, y ustedes han sido testigos de esto, ahora se ve menos porque ahora hay más elementos para cuidar a los hijos, pero hace unos años, pues yo creo que todas las maestras o la mayoría de las maestras que en algún momento tuvimos que traer a nuestros hijos y se sienten universitarios porque venían, ¿no? Es decir, y no solo las maestras, en época de vacaciones, y yo creo que tú los recordarás, estos están más jóvenes, pero el personal administrativo también, porque no había las suficientes, no había esos cursos de verano y todo eso que pues a ustedes se les hace cotidiano, pero que son recientes, ¿no? Y precisamente esto que decías, es decir, los compañeros salían y enseguida sus doctorados o maestría y todo, pues te podría yo decir de mis compañeras de generación, muchas hicimos una pausa entre una cosa y la otra y salir adelante. Ahora, con esto no es por echarme flores, no por echarte flores a ti, sino que al final decir, bueno, esa tenacidad tiene un resultado, ¿no? Es decir, la verdad, se dice muy fácilmente, pero es muy difícil en la práctica conciliar, ¿no? Una cosa con la otra, tu vida profesional con tu vida familiar. Pero yo creo que ahora la gente se va por la laboral, con lo que estás diciendo, y que es la percepción, me permito decir, de todos, ¿no? Decir, estoy tan ocupada en mi trabajo, a lo mejor las condiciones económicas hacen que varíe esta jerarquía que tenemos, ¿no? Y que esta visión de hace unos años era más cercana. A lo mejor sí decías, bueno, a lo mejor alguien se horroriza o dice, ay, como que las maestras y como que el personal administrativo traía a sus hijos, bueno, pues porque no había todo lo que hay ahora, ¿no? Hasta que crearon a Pumitas y entonces ya todas rápidamente a Pumitas. De hecho, yo haría en este momento una mención especial por nuestra Clarita que acaba de fallecer. Ay, sí. Ella nos cuidaba a nuestros hijos. Sí, también. Esa es la realidad entre Clarita y Mari, ¿no? Sí. Nos decían, no se preocupen, aquí déjenlos. Y nosotros los cuidamos en lo que ustedes van, maestras, a dar su clase. Entonces yo agradecería de corazón en donde se encuentre. Sí, sí. Y se lo he dicho, se lo dije muchas veces y se lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, porque gracias a personas como ellas, nosotros estamos aquí como académicas. Esos 33 años no han sido fáciles, ¿sí? Tengo una familia de por medio y a la que me he dedicado en cuerpo, alma y corazón, y no me arrepiento. Y yo creo que tendríamos que ver cuando formamos una familia, cuáles van a ser nuestros deberes, cuáles van a ser nuestras obligaciones, y cuáles van a ser nuestros derechos, y hasta dónde voy a llegar yo para no pisar los derechos de nuestros hijos, que deben ser lo más importante, porque la familia tenemos que verla desde dos puntos de vista, de lo que son los derechos de los niños y lo que son de los derechos de los adultos que forman parte de esa familia. Todavía tenemos algunas cuestiones, dos principalmente que considero muy importantes de nuestro auditorio. La primera es igual un conglomerado de varias personas que comentan en el mismo sentido, principalmente en lo que respecta a lo que comúnmente vemos como choques generacionales, ¿no? Dicho de una manera muy, muy básica, choques generacionales. Nos preguntan que, bueno, dado que hemos estado viendo que hay estos choques generacionales, que hay cambios que a lo mejor nos parecen muy drásticos en el seno familiar, y que además esto también se ve reflejado en la educación y pensamiento de, por ejemplo, los niños, nos preguntan nuestros escuchas si en ese sentido, hay también un ejemplo que nos dicen como para abonar a esto en la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual de los individuos, la educación sexual que también se llega a dar o no en la familia. Ante este panorama, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, armonizar esos cambios que a veces vemos tan rápidos, tan potentes en la familia, en el seno familiar, con justamente lo que queremos buscar, que usted lo dijo hace un momento, esta armonía familiar? ¿Cómo podríamos congeniar eso? Pues realmente aquí, sobre todo como adultos, tendríamos que tener bien claro que las necesidades de la familia se van modificando. Y yo les digo a mis alumnos, mientras ustedes suben, nosotros padres vamos para abajo. Y en ese momento sucede así, tal cual, o así incluso, el choque generacional. ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros ubicarnos y decir, ok, perfecto, nosotros de alguna manera ya subimos
y en este momento vamos para abajo, y no que vayamos en decadencia, sino que nosotros ya sabemos cuestiones hormonales, cuestiones de esta naturaleza, y ellos con la misma cuestión, y yo voy a poner el ejemplo de la cuestión hormonal nada más, van para arriba. Entonces a lo mejor puede llegar un momento en que nosotros choquemos. Esto no tendría que ser así, tendría que ser así. Yo comprendiendo, padre, que yo tengo otra, ya estoy en otro nivel, y ustedes, hijos, entendiéndonos a nosotros, porque yo les digo, ustedes son seres humanos, yo también lo soy, yo también tengo necesidades, yo también sufro, yo también me alegro. Cuando nosotros les hacemos ver a nuestros hijos que nosotros somos iguales a ellos, que fuimos, no ponernos como Superman, ¿no? Yo, supermujer, bien fregona, hice, ¿no? En alguna ocasión mi papito me dijo, y le sigo diciendo mi papito porque para mí siempre va a ser eso, me decía, no, es que yo a tu edad, no, hombre, olvídate, y estudiaba y hacía y me daba tiempo para vagar, y yo me le quedé mirando, le dije, pues es que tú eras Superman, pero no, yo soy un ser humano cualquiera. Y entonces se quedó así, me dijo, a ver, espérate, ¿qué fue lo que me dijiste? O sea, es eso, tener esa comunicación, que yo creo que eso es lo que hemos olvidado. Uno de los valores que deben vivirse en la familia a cabalidad es esa comunicación. Y nosotros, padres, darnos cuenta de que las generaciones han ido variando, que no son las mismas, incluso nosotros como académicos, y aquí la doctora nos los puede decir mejor que nadie, no es lo mismo mi generación, hace jóvenes 40 años, que ella me recibió en el aula. Persona. La amo. No, pero se dice fácil, y es toda, es más que toda mi vida, ¿sí? Y no es lo mismo mi generación que las generaciones que nosotros estamos recibiendo en este momento. Y como académicos tendríamos que tener bien claro que tenemos que tener una formación para efecto de poderlo recibir. Simplemente cuando yo platico en las charlas que tengo, ya no lo hago porque soy abogada en este momento de la facultad, pero en mis charlas que yo tengo con menores, mis pláticas con menores, yo no me quedo arriba, porque entonces el niño me está viendo así, yo me agacho. Entonces tendríamos que agacharnos con nuestros hijos, entenderlos, comprenderlos, y nuestros hijos son también nuestros niños en la facultad, que el director luego me dice, no son niños, son jóvenes. Digo, no son niños porque desde el punto de vista psicológico, el ser humano se desarrolla a cabalidad o termina esa adolescencia a los 27 años. ¿No? Entonces, pues sí, son niños, y aparte para nosotros siempre van a ser niños. Entonces yo creo que eso es bien importante, que nosotros lo entendamos, que nos pongamos a su nivel, que realmente nos demos cuenta que nosotros tuvimos las mismas necesidades con nuestros padres o similares, y ponernos en sus zapatos. Hijos, alumnos, pónganse en nuestros zapatos, véanos como seres humanos, no somos perfectos, Dios es perfecto, nadie lo ha visto, nosotros somos seres perfectibles, y entonces es eso, tenemos que luchar por ser mejores. Y lo mismo, doctora, sucede con las familias. Todas las familias somos disfuncionales, todas las sociedades son disfuncionales, porque están formadas con seres humanos. Los seres humanos por naturaleza somos imperfectos, pero somos perfectibles. Entonces yo creo que tenemos que luchar por una mejor familia, y por ende teniendo una mejor, y yo digo que el buen juez por su casa empieza. Chicos, comiencen a trabajar con su familia, comiencen a trabajar con ustedes mismos, porque primero tengo que trabajar con el individuo, para luego poder comenzar a trabajar con la familia, y luego poder trabajar con la sociedad. Claro. Un punto que acaba de tocar, maestra, y que justo quiero saber su opinión, es el que tiene que ver con la comunicación. En este sentido, ¿de qué manera impactan ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Los dispositivos, las redes sociales, en esa comunicación, justamente, ¿no? ¿La vienen a reforzar, o por el contrario, pues vienen a transformar esa manera en que se desenvuelve este elemento dentro de la familia? Les voy a poner un ejemplo de mi esposo. Agarraba una caja y decía, teléfonos, fuera, ¿no? Y eso fue hace
más de 10 años. Yo creo que sí es importante. Acabo de ver apenas el domingo en un restaurante que decía no Wi-Fi. Platiquen entre ustedes. Ah, sí. No, yo creo que realmente esto, véanlo en los salones de clase. Ustedes entran a un salón de clase donde no hay clase y antes veíamos bolitas. Ahora vemos a cada alumno acá, ¿no? Yo les digo, en el café está una pareja y en lugar de hablar, de abrazarse, de darse la mano, están, ¡ay, mira qué buen chiste! No, yo creo que realmente ha dado al traste. Estos elementos tenemos que usarlos a nuestro favor y no en nuestra contra. Y queda prohibido el uso de celulares en las clases, jóvenes, por favor, guarden su celular, si no quieren ir a parar a oficina jurídica, ¿no? Sí, digo, la verdad es que vale la pena, y es por eso, porque tenemos que estar en donde tenemos que estar, y muchas veces esto nos prohíbe estar con aquellos seres que amamos. Necesitamos mayor comunicación y menos medios. Esto es para los que están lejanos, ¿no? Yo puedo tener comunicación con mi cuñada que está en Alemania, ¿no? Con mis sobrinos que están en Alemania, mis otros sobrinos que están en Estados Unidos, y es un medio muy para acercarnos, pero nos aleja cuando estamos cerca. Entonces tendríamos que ver y poner reglas claras dentro de la familia de cómo vamos a utilizarlos. Sí. No, y hasta en el aula, ¿no? Bueno, tú sabes, ¿no? Sí. Contra teléfono, ¿no? Me alegro mucho que las autoridades ya pusieron ahí, que desafortunadamente luego quienes no lo leen son los académicos, que ahí dice teléfonos en silencio, ¿no? O sea, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, vas a cualquier sitio público y está cada quien con su teléfono, pues para eso mejor cada quien que se quede en su casa, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy yendo muy drástico. No, o hay mamás o papás que igual, ¿no? Para que el niño no llore o para entretenerlos, Les pues están dando el dales teléfono. un teléfono, ¿no? Y entonces, pues sí, el problema es que no vigilan que está consumiendo, ¿no? Eso. Darles el teléfono y ya, pues no, es decir, a ver qué estás consumiendo o qué tipo de información estás siendo bombardeado, ¿no? Porque al final, pues también encontramos todo tipo de información, todo tipo de programas, ¿no? No, y además te voy a decir hasta la vista, ¿no? Empieza a haber estudios de los problemas que puede haber en la vista. Pues como ven ustedes, es un campo muy amplio, podemos seguir, tendremos otra oportunidad, mi querida amada. Me va a dar mucho gusto. Por el día de hoy les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, todos los que estuvieron con nosotros a través de los medios de comunicación, precisamente, ¿verdad? Eso sí, háganlo en sus medios de comunicación. Y nos vemos la próxima semana con una nueva conversación en su programa Societatis. Hasta entonces, tengan una linda semana y nos vemos pronto.